eu son Lois Rodríguez Castro, o actual presidente de Rúa da Música. Estou aquí con Jesús Álvarez, o anterior presidente, que le chamo yo emérito. Eso. Rúa da Música nace fai bastantes anos. Eu estipulo que sobre o 2008 non está moi clara a data. Nace dunha maneira lógica e tranquila, simplemente como uns locales de ensaio onde a xente empeza a facer vida, empezamos a facer distintos eventos, concertos. Me parece que es un espacio donde la música fluye y donde todos los músicos, tanto profesionales como amateurs, como el que quiera aprender a tocar algo, puede venir y simplemente disfrutar del lugar y conocer gente y hacer su música. A Rúa da Música, en esencia, o que é un local para amenizar a vida a xente do pueblo, xa sexa para disfrutar dun concerto, como ensayar, como practicar cos compañeiros, sin que sexa un grupo, non ten por que ser, ou simplemente estar aquí, simplemente disfrutando da compañía uns dos outros. Sí, tiene su función también de local social, simplemente de estar aquí y compartir la música, que es lo que tenemos en común. A intención da Asociación Rúa da Música claramente é dar vida ao aspecto musical e cultural deste pobo. Y creo que sobre todo promover el ambiente musical de Sarria, que certamente é moi generoso en existencias. Sí que es cierto que es un ambiente bastante diverso musicalmente. Aquí hay gente que toca música tradi, hay gente que toca metal, gente que toca pop, cantautores, hay de todo. Y también tenemos gente que hace rap y nada, para nosotros eso es lo más bonito. Por aquí tenemos gente que está haciendo cosas muy interesantes, como el Chico López, como los Sound Sisters. Tenemos cantautores como Proyecto Bali, Sala Loubán, bandas de rock como Zostial. Hai que acordarse tamén destes rapaces que chegaron fai pouco, Río e Saja, que fan un rap así moi divertido en galego. Y no solo tenemos músicos, tenemos melómanos profesionales también. Tenemos muchísima gente, muchísimos de los socios no son músicos, pero son amantes de la música o están involucrados de alguna manera. Tenemos técnicos de sonido. Sí, sempre nos axudan. Sí. Un formato tan colaborativo como a asociación aporta a cada individuo, pois eu creo que grandes enseñanzas, porque uns polos outros ao final facémonos como irmãos aquí. Yo creo que la importancia de las asociaciones y de la gente se junte para hacer cosas, sobre todo el intercambio cultural y el aprendizaje mutuo. Por ejemplo, yo soy guitarrista y aquí hay muchos bateristas, entonces me pueden enseñar a tocar la batería. Así yo puedo enseñarle unos acordes y aquí puede surgir en cualquier momento un grupo, una banda, o si tú tienes ganas de hacerlo, aquí puedes conseguir con quién. Pois dentro do panorama galego, na asociación temos unhas cuantas bandas que cantan en galego. Tamén é que personalmente o idioma galego pareceme que transmite unha forza distinta que outros idiomas. Yo como persona que no soy de aquí, que llegué a Galicia y la verdad es que sentí que me abrazó el pueblo gallego y la música pues no se queda atrás, la verdad me cautivó desde el primer momento. Sobre todo me gusta mucho como ese toque ancestral que tiene, como tamén con la música tradicional. Que todas as culturas, unha das identidades é o folclore musical. A galega non iba a ser menos, pois mira que non ten ingredientes e forza, distintos estilos, cantares de cego, zanfona, gaita. Sí. Ten un gran abanico. Por verse traía gaita. Este tipo de festivais como o de Outreia,
que pareceme moi valiosos, gratuitos, participando coa xente do pueblo, a nivel buscando os artistas, dándolle nome, digamos, a esta xente que temos aquí, que fai falta festivais deste tipo, ojalá houbera máis. Sí, me parece que es importante poner un poco en valor que es que Sarria es como un nicho, que hay una cantidad de músicos increíble y muy talentosos. Pois é moi bonito que este festival Ultrella faga por deixar ver isto. Nos en Ultrella hemos facer unha especie de mezcladillo de xente e despois han colaborar distinta xente subindo, variado. E dende logo facemos música moi sorprendente, eu creo que debería apetecer vela. Si tuviera que escoger una canción que represente la rueda de música, se me ocurren muchas, de mucha gente. Ya, pero yo diría El ovni en el Incio de Lois. Hay un ovni en el Incio. Porque para mí es una canción que nos hermana y que nos une. Es una canción que nos gusta a todos y a todas, que la tocamos con y sin ti en cualquier momento. ¡Alto! ¡Guardia Civil! Y han detenido al extraterrestre por posesión de estupefacientes. Eu aconsellaríalle unirse á Rúa da Música a toda persona que teña ganas de compartir un espacio. Non fai falta ser músico nin nada deso. Simplemente calquer persona que teña ganas de compartir un espacio, disfrutar a vida dos amigos, das charlas interesantes que hai aquí e, por suposto, da música toda que facemos.